Vamos a entrar ahorita a una entrevista que de verdad le recomiendo muchísimo que nos acompañe. Es Jorge Luis Sierra Guzmán, especialista en Fuerzas Armadas y Seguridad Nacional, y vamos a abordar dos temas que nos parecen muy importantes. Todos estos dimes y diretes sobre la famosa carta del Mayo Zambada, dirigida pues al gobierno mexicano, y un tema que nos coloca Jorge Luis Sierra Guzmán que nos parece que también que es fundamental. México en el presupuesto de las Fuerzas Armadas del Ejército de los Estados Unidos. Bueno, mira, creo que hay varios puntos de vista, varias perspectivas de las cuales se puede analizar la carta del Mayo Zambada. Una de ellas es la perspectiva bueno, yo creo que la primera, antes que todo, es que el Mayo Zambada ha sido el dirigente de una organización criminal que ha causado una ola de violencia sostenida por décadas en el país y que detrás de esa organización está la responsabilidad de múltiples crímenes, tráfico de drogas en Estados Unidos y por supuesto que la violación de muchas leyes en México y en Estados Unidos y en otras partes del mundo también. Entonces eso me parece que es algo que está completamente claro en ese sentido. En el tema o en el campo de lo que argumenta la carta, de que él dice que fue detenido de manera irregular, que fue prácticamente secuestrado y entregado a las autoridades de Estados Unidos. Ese es un tema que también está vinculado porque lo que él explica, lo que él dice y argumenta, es que una fracción rival dentro de su misma organización lo traicionó y lo puso en manos de las autoridades de Estados Unidos. Eso es básicamente lo que él está argumentando. Entonces él dice que una vez que ya está en Estados Unidos, pues su arresto es un arresto irregular porque fue secuestrado y entonces le está reclamando al gobierno mexicano la protección como un connacional, como una persona de nacionalidad mexicana que está en problemas legales en Estados Unidos. Entonces sí, efectivamente, desde ese ángulo, el gobierno mexicano está en la obligación, y así lo dice el abogado o la carta de Mayo Zambada, está en la obligación de proporcionarle asistencia jurídica y orientación, porque hay un connacional que está metido en problemas en Estados Unidos, ¿no? Sin embargo, no es cualquier connacional, es una persona que ha estado, digamos, encabezando una organización criminal histórica en México, entonces no es cualquier paisano, ¿verdad?, que está en problemas en Estados Unidos. Sin embargo, la protección consular está dada por mandato. El gobierno mexicano está en la obligación de defender a sus connacionales independientemente de la condición que esos nacionales tengan en Estados Unidos. Eso es algo que también es cierto y que el gobierno está, digamos, obligado a hacer. Y desde aquí se abre, digamos, como que una tercera rama, porque obviamente se trata de un problema binacional, porque él está en Estados Unidos. Y para Estados Unidos, el hecho de que esté en sus manos o bajo su control a un personaje como el Mayo Zambada, pues implica la aplicación de todas las leyes posibles que puede haber en Estados Unidos. Y las leyes posibles que puede haber es que es una persona que ha violado una serie de leyes en Estados Unidos y por lo tanto es sujeto de arresto, es sujeto en el acto, sujeto de procesamiento y está ahorita ya metido en un juicio en las Cortes Federales de Estados Unidos porque son varios los delitos federales por los cuales el Mayo Zambada está acusado. Entonces, en ese sentido, efectivamente entra en acción todo digamos, el marco jurídico estadounidense y por supuesto que la situación no es una situación fácil de resolver. Y hay otro ángulo más que me parece que es también importante decirlo, que lo que está argumentando Mario Zambada, a pesar de que pueda llegar a ser sin conceder y esto, digamos, delegándolo a personas especializadas en derecho y más en derecho binacional o en derecho internacional, el Mario Zambada ha argumentado que él tiene información acerca de la corrupción que hay en el gobierno mexicano
Y entonces esto sí implica o implicaría la posibilidad de un chantaje o de una especie de intento de forzamiento de las autoridades mexicanas para resolver a su favor cualquier exigencia. Y bueno, esa es otra condición que también existe. Y la última condición, la más reciente, es que su organización fue declarada como una organización terrorista en Estados Unidos y por lo tanto el trato que se le da a una organización terrorista es un trato completamente diferente de lo que puede haber ante a una cualquier organización de tipo criminal, porque entran en operación otras leyes en Estados Unidos dedicadas a combatir el terrorismo que surgieron a partir del ataque del 11 de septiembre, en el cual muchas de las actividades o, digamos, de los procedimientos jurídicos que hay en ese sentido pues, son procedimientos jurídicos especiales. Entonces, sí, el caso es definitivamente complejo. Creo que ahorita es uno de los casos que está enfrentando la administración como más relevantes. Sin embargo, creo que la postura en ese sentido debe ser una postura analítica y apegada al derecho por parte del gobierno mexicano. Gracias, gracias, Jorge Luis Sierra. Jorge Luis, pues aquí se ha abierto un enorme debate en ese sentido. Hay una entrevista que da también el abogado del Mayo Zambada, donde dice, bueno, nosotros estamos pidiendo la repatriación. El fiscal general de la República, Alejandro Hertz Manero, ha dicho que él ha solicitado, que el gobierno ha solicitado la extradición. Son dos solicitudes distintas, una en el ámbito civil, uno en el ámbito gubernamental, diplomático. Ya veremos en qué termina esa historia. En la lectura que podemos tener algunos mexicanos, yo me incluyo, es que pues difícilmente se va a repetir la historia de cómo sucedió con el general Salvador Cienfuegos, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador gestionó pues que se reingresara al general Cienfuegos, se repatriara al general Cienfuegos a nuestro país. No se solicitó una extradición, sino una repatriación. Es lo mismo que está solicitando los abogados del Mayo Zambada. En el caso del gobierno mexicano, en este caso, sí está solicitando la extradición. Tengo pues bastantes dudas de que cualesquiera de las dos vaya a progresar. ¿Cuál es tu lectura en ese sentido? ¿Cuál es tu lectura política sobre esto, que esto pudiera suceder o no? Bueno, en eso yo pienso que los casos del general Cienfuegos y los casos del Mayo Zambada son casos muy diferentes. Creo que son difícilmente comparables. Y me parece que las pruebas acumuladas en contra del Mayo Zambada son o pueden ser abrumadoras. Sin embargo, las pruebas en contra del general Cienfuegos no eran así, no eran tan consistentes. Entonces las condiciones son como difícilmente comparables. Ahora, desde el punto de vista político, obviamente que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum está, digamos, en medio de una situación bastante complicada porque estamos hablando de una presión que está ejerciendo, digamos, una persona que está considerada como un líder de una organización criminal, por un lado, y por el otro lado está la presión que está ejerciendo el gobierno de Estados Unidos debido a que esa organización ha estado acusada en Estados Unidos de, del tráfico de drogas y no solamente del tráfico de drogas en general, sino particularmente de fentanilo, que ha causado decenas de miles de personas que han muerto por la sobredosis en Estados Unidos y que ha sido considerado como un tema muy grave de seguridad en Estados Unidos y a la cual pues hay un vínculo, se establece un vínculo directo con la organización que antes encabezaba el Mayo Zambada. Entonces es un asunto particularmente complicado para un gobierno como el Claudia Sheinbaum, obviamente por las presiones que está resistiendo y además también porque internamente dentro de México ha habido voces que han intentado, digamos, aprovechar esa situación
entonces sí acusar, digamos, muy rápidamente al gobierno mexicano de ser un gobierno mexicano coludido con el narcotráfico, ¿no? Entonces, toda esa situación lo hace ser todavía aún más compleja, sobre todo porque estamos en el primer año de ambos gobiernos, tanto el mexicano como el de Estados Unidos, donde apenas se está asentando la base de la relación, y es una base también complicada, y donde está por medio también, digamos, una serie de amenazas económicas por parte del gobierno de Estados Unidos, en el sentido de la imposición de tarifas arancelarias, y eventualmente del cierre de fronteras. Entonces, obviamente la situación es bastante compleja en ese sentido, Ernesto. Sí, gracias, gracias, Jorge Luis. Sí, y es que cuando hacíamos también la revisión de los delitos que le imputaban al general Cienfuegos en Estados Unidos por presunto narcotráfico. También era uno de los señalamientos que había el general Cienfuegos. Pero déjame paso al otro tema que nos parece importantísimo y más en el momento en que estamos viviendo en la relación de México con los Estados Unidos y que es México en el presupuesto militar de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que estás, qué es lo que estás leyendo? ¿Cuál es la información que tienes al respecto, Jorge Luis? Bueno, me parece que en este momento se está discutiendo la autorización para el presupuesto del Departamento de Defensa para el próximo año fiscal. Y son los momentos en los cuales el Senado está recogiendo una serie de opiniones por parte de diferentes actores. Cada integrante del comité del Senado, del Comité de las Fuerzas Armadas del Senado, está recogiendo las opiniones y peticiones por parte de sus electores, de los habitantes que quieran, que tengan el interés de incluir alguna parte dentro del presupuesto de la defensa, y están abiertas las voces, ¿no? Todavía lo que tenemos ahora es que se está ejerciendo el presupuesto para el año fiscal 2025. Ese presupuesto fiscal tiene, el que está ahorita corriendo, tiene básicamente tres apartados o tres secciones que están vinculadas con México. La primera sección, que sería la 11, la 1111, es una sección dedicada a, digamos, a favorecer el establecimiento de un sistema de entrenamiento de las Fuerzas Armadas Mexicanas en materia antinarcóticos. Este entrenamiento se da, digamos, en diferentes niveles, en el nivel operativo, en el nivel de inteligencia y en el nivel de análisis. Entonces, el entrenamiento, de acuerdo con lo que está ahorita presupuestado, pues es un entrenamiento que capacitaría a tropas mexicanas, particularmente fuerzas especiales, a ser pues elementos de las Fuerzas Armadas preparados con alta capacidad, con alta competencia para combatir organizaciones de narcotraficantes. Recordarás que este presupuesto del año fiscal 2025 fue aprobado todavía durante el gobierno del presidente Biden, y que es el que está ahorita imperando. Ahora, en las conversaciones, hay otra, perdón, había otras dos secciones. Una sección, las dos siguientes secciones corresponden a la utilización de tropas para proteger la frontera de Estados Unidos con México. Y hay una autorización ahí para el uso de las tropas y el uso también de personas dedicadas a la inteligencia y al monitoreo de lo que está ocurriendo en la frontera, porque una parte de la fuerza militar que está aplicada a la frontera es una fuerza militar, digamos, en ese sentido, propiamente de infantería. Son fuerzas armadas, no solamente Guardia Nacional, son fuerzas armadas. Está desplegado en la frontera, digamos, un tipo de fuerza militar, de infantería, de alta especialización. Prácticamente son tropas de élite las que están ahí. Y por otro lado también están en un conjunto de personal que está especializado en el monitoreo, en el uso de la tecnología para monitorear la frontera y estar analizando qué es lo que está ocurriendo. Entonces, esos cerca de 7.000 elementos de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos se agregan a los cerca de 19.000 oficiales de la patrulla fronteriza, y complementan pues la fuerza total que tiene CBP, que es la organización dentro de la cual está la patrulla fronteriza, que tiene en total cerca de 60.000 integrantes. O sea que es un complejo policial, militar, pues bastante duro.
que no, contra lo que uno podría pensar, no es un movimiento que haya nacido en el gobierno del presidente Trump, sino que este movimiento realmente vino desde el gobierno anterior del presidente Biden. Entonces, en ese momento está discutiendo cuál va a ser, digamos, el presupuesto, cuál es el monto presupuestal y cuáles van a ser las prioridades para el siguiente año fiscal. Y ahí sí hay una serie de audiencias públicas que está realizando el Comité de Fuerzas Armadas en el Senado, en el cual ya han asistido una serie de representantes de las Fuerzas Armadas. El más reciente que ocurrió fue apenas a principios de febrero, el 10 de febrero, en donde participó, digamos, el comandante, el jefe del Comando Norte y el jefe del Comando Sur, un almirante, participaron con su testimonio y con preguntas de los senadores sobre qué era lo que estaba ocurriendo. Y pues prácticamente la explicación que ellos están dando ahí es que lo que está ocurriendo en la frontera y el despliegue militar tiene varios elementos a considerar. Uno es que el presupuesto obtenido para el ejercicio de esa sección del presupuesto no es suficiente para ellos. Es decir, que no ha sido posible establecer el sistema de monitoreo y el sistema de vigilancia deseado porque no hay presupuesto para eso, porque no hay la cantidad suficiente o los recursos suficientes como para poder hacer eso, ¿no? Y por otra parte, creo que es algo que están señalando tanto el general como el almirante que encabezan los dos comandos, no, el hecho de que sean concentradas tropas de élite en la frontera con México implicaría que esas tropas de élite no están en otras partes del mundo donde quizá podrían ser como más necesarias para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces es una distracción de fuerzas y eso implica, por supuesto, desde el punto de vista de la evaluación militar, algo que no está operando, digamos, a favor de una visión mucho más integral de la seguridad nacional y del uso adecuado de la fuerza militar en esos momentos en Estados Unidos. El Comando Norte, según lo que argumentó la jefatura de este comando, pues está dedicado a la protección básicamente de la frontera con México hacia el norte de este continente y a este comando pues, le compete vigilar, le toca dentro de su marco de responsabilidad la vigilancia de la frontera. Obviamente tienen también, digamos, una limitante porque en esa interacción que tienen los soldados con las autoridades civiles, los soldados sí tienen bajo digamos, el ordenamiento de esta ley del presupuesto nacional para el año fiscal 2025, sí tienen la atribución de compartir inteligencia con autoridades civiles, que le hace el Departamento de Policía, le hace la Patrulla Fronteriza o le hace CBP, pero el límite es que las Fuerzas Armadas no se conviertan ya en una entidad policial, porque aquí entra una ley que impide que la fuerza militar regular de Estados Unidos se aplique dentro del territorio de Estados Unidos. Entonces hay por ahí también como una limitante que ellos han advertido y los riesgos que ellos visualizan son precisamente los riesgos de concentrar a muchas Fuerzas Armadas sin los recursos necesarios y concentrando, digamos, el elemento humano en una frontera donde quizá sea equivocado concentrarlo y no en otras partes del mundo donde ahorita podría haber, digamos, un conflicto mayor para Estados Unidos. En una entrevista a Jorge Luis que le hacen precisamente a Rubio, a propósito, esta entrevista que le hacen en Fox News, Brian Kimmade, a Marco Rubio, secretario de Estado, hay una parte donde Marco Rubio, al responder, señala, mire, vamos a saber, quiero decir, hasta ahora hay buenas señales con México, hay algunas cosas buenas que nunca antes habíamos visto. Hemos visto bajar las cifras en la frontera, queremos que hagan más, pero han desplegado, ¿qué? 14,000 efectivos de la Guardia Nacional en su frontera. Les hemos proporcionado información sobre ciertos líderes de cárteles y han ido tras ellos, pero tenemos que seguir con esto. Y se ha hablado mucho también sobre
estos vuelos de drones que ya han estado incursionando en territorio mexicano. Así que a la hora que Marco Rubio va haciendo este tipo de señalamientos y declaraciones, está sucediendo algo distinto que ha sucedido en otros sexenios en lo que toca también a los trabajos, no solamente de espionaje, sino de posibles incursiones en espacio aéreo mexicano por parte del ejército de los Estados Unidos, Jorge Luis. Yo creo que el tema de de las incursiones en el espacio aéreo mexicano en realidad no es un asunto que hasta ahora haya sido comprobado con evidencias de que estemos viendo, digamos, en el espacio aéreo mexicano a un dron militar de Estados Unidos. Eso no está ocurriendo. Lo que sí está ocurriendo es que, y esto es visible en ese documento, en el documento de la comparecencia del jefe del Comando Norte, es que Estados Unidos ha estado vinculándose y ha estado trabajando de manera conjunta con México, en particular con las Fuerzas Armadas mexicanas y en muy concreto con las Fuerzas Especiales mexicanas, para, digamos, recoger datos de inteligencia sobre los movimientos que tiene el narcotráfico mexicano. Entonces, Estados Unidos ha detectado el movimiento de las drogas, cuando las drogas se desplazan, cuando los grupos se desplazan hacia la frontera mexicana, pero Estados Unidos no ha intervenido en parar ese flujo dentro del territorio mexicano, porque no tiene la capacidad y no tiene la autoridad para hacerlo. Entonces, no ha habido hasta el momento ninguna operación extraterritorial de Estados Unidos en donde Estados Unidos directamente intercepte un cargamento que está destinado hacia la frontera en territorio mexicano. Eso es lo que no ha ocurrido y eso es parte de lo que se dijo, se ha estado diciendo en esas conversaciones que están ocurriendo en la capital de Estados Unidos. Eh, Sin embargo, sí hay hay una cooperación muy clara entre México y Estados Unidos en el sentido del empleo de toda la tecnología, tanto terrestre como espacial y aérea, para detectar qué están haciendo los grupos de narcotraficantes en el territorio mexicano. Ya, pues Jorge Luis Sierra Guzmán, como siempre, un gusto, un placer. Gracias, gracias por la mirada, el análisis, el ángulo de lo que estamos viviendo en estos momentos, en esta relación que hay entre México, el México de Claudia Sheinbaum y en los Estados Unidos de Donald Trump. No es un asunto menor. Gracias, Jorge Luis, un fuerte y fraterno abrazo y seguimos al habla. Muchas gracias por la invitación. Saludos al auditorio. Gracias. Gracias.